Bueno, buenas noches, saludos a los que no habían saludado por allí. Veo a Enrique Maricita, creo que es Mari Patiño. Gracias, Maricita, bienvenida. Eh, Eulalia, mi hermano Luis Fernando, buenas noches. Gracias por Buenas noches, mi hermano, Dios te bendiga. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias, Eulalia, bienvenida. Buenas noches. Hola, Maricita, bendiciones. Bueno, entonces para que nos rinda el tiempo, lo quiero dejar hoy con mi hermano César Andrés Aranza, que es el que nos va a compartir el mensaje del día de hoy. Hemos estado hablando, iniciamos hace 8 días nuestras reuniones, hablando de las marcas de un verdadero cristiano, o lo que identifica a un verdadero cristiano. César, Dios lo bendiga. Listo, César, no lo escuchamos. No, tiene un retorno. ¿Y ahora? Perfecto. Ahora sí, listo. Bueno, buenas noches para todos. Dios los bendiga. Bienvenidos todos a una reunión más de su devocional Los de Berea. Y bueno, para mí es un privilegio venir a traerles el mensaje. Queremos hablar en este mes de inicio del año de un tema bien interesante y bien importante, y es el de evangelizar a los evangelizados. Básicamente, esa es la temática de este mes. ¿Sí? Entonces, la idea es que tengamos presente el hecho de ver tanta apostasía en los hijos de Dios, bueno, los que se dicen ser hijos de Dios. Basta con mirar ciertas noticias de Europa y uno revisa y ve que iglesias que se supone que son de sana doctrina, de corrientes de pensamiento bíblico correctas, ¿no? Como luteranas, como metodistas, como bautistas, y verlas por lo menos abrazando la ideología de género. En realidad es algo triste, y nosotros debemos como miembros del cuerpo de Cristo ponernos en alerta. ¿Por qué? Porque es una de las señales del fin. Entonces, lo que debemos tener presente nosotros es cómo estamos nosotros para afrontar esos tiempos del fin. ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros para enfrentar esos tiempos duros que se avecinan? ¿Cómo estamos en la doctrina? Y para eso quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versos 12 al 14. Libro de Hebreos, capítulo 5, versos 12 al 14. Dice de la siguiente manera: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces, cuando hablamos de un pasaje como este, es necesario analizarlo por partes. Y el hecho de analizarlo por partes significa mirar el contexto. El hecho de analizarlo por partes es entender a quién va dirigido todo este tema, ¿sí? Y cuando revisamos algo como eso, digamos que era para la iglesia formada por hebreos. Y aquí lo que vemos es que era gente que conocía la ley, ¿sí? Y conocían la ley y habían sido transformados al conocer de Cristo. Aquí ya no se vivía por la ley, sino por la gracia, ¿verdad? Pero cuando miramos el llamado de atención que se está haciendo aquí en esta carta, se le está hablando a personas que ya deberían tener un conocimiento y una habilidad no solo para recibir, sino también para dar. Entonces, cuando miramos en perspectiva, lo que se estaba buscando aquí es que la gente reflexionara de que estaban permaneciendo en la parte básica, por decirlo de alguna manera, de las buenas noticias de Dios. Y no significa que lo primero, lo que uno aprende cuando se convierte, es malo, de ninguna manera. Es necesario escuchar las buenas noticias para ser transformados. Pero como nosotros manejamos tiempos en nuestro crecimiento biológico, corporal, físico, asimismo debe ser nuestro crecimiento. Cuando crecimos, nosotros vamos tomando la leche, pero después empezamos a dejar a un lado la leche materna y empezar a tomar otro tipo de alimentos, ¿cierto? Y ya empezamos a caminar, y ya empezamos a probar de pronto compota, ¿cierto? Y empezamos a hacer otras cosas que no hacíamos cuando éramos bebés. Y así vamos dejando unas cosas y adoptando otras, ¿sí? Y así es lo que se habla en este capítulo. Y puntualmente en los versos que leímos. Dice que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y se supone que en el nivel de madurez que supuestamente deberían tener por el tiempo que llevaban perseverando en la palabra, escuchándola, y se supone que practicándola, se supone que deberían ser ya maestros y deberían alimentarse, como dice la escritura, con alimento sólido. Pero ¿qué pasaba? Que estaban permaneciendo como niños. Estaba yo leyendo un comentario bíblico que me pareció muy, muy acertado y decía que el ser como niños es necesario en el reino de los cielos. Pero es irritante y hasta cierto momento incómodo cuando una persona que debe mostrar madurez se comporta como un niño. O sea, es absurdo. Entonces, tenemos que mirar más que mirar lo que está sucediendo tal vez en Europa o en Norteamérica, de lo que hablamos ahorita de iglesias que están aceptando la ideología de género y muchas otras cosas como nueva era, como el evangelio de la prosperidad,
como tantas otras cosas que corrompen lo que es la verdadera esencia de las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Pues vemos que es como cuando Pablo le habla a los Gálatas. Les dice, oh Gálatas insensatos. Parece que los hubieran fascinado con otra cosa nueva que les hablaron. Entonces, y se fueron detrás de eso. Y lo que el Señor nos llama a hacer es personas que ya teniendo un conocimiento, no sea necesidad de que permanezcamos en los rudimentos, sino que habiendo ya conocido los rudimentos, avancemos, crezcamos, ¿cierto? Porque no se nos olvide que la medida que debemos alcanzar es ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Entonces, cuando leemos un pasaje como estos, tenemos que revisar cómo está nuestra vida. ¿Sí? Porque en el versículo 14 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, cuando el Señor nos habla, si no estoy mal es en otra carta de Pablo, nos invita a que estemos listos y preparados para presentar defensa de aquello en lo que hemos creído. Pero ¿cómo vamos a presentar defensa y vamos a estar listos para hacerlo si somos inexpertos en la palabra? ¿Sí? Si no la meditamos, si no la estudiamos, sino simplemente cuando estamos en una actividad de la iglesia abrimos donde nos dicen, leemos y le decimos a todo amén. Complicado. Por eso planteaba en la reunión con los hermanos líderes la urgencia de evangelizar a la iglesia. Se supone que la iglesia está para evangelizar a la gente de afuera, ¿cierto? Pero tristemente hoy en día hay que evangelizar la iglesia porque la iglesia anda como un carro loco que no sabe para dónde va. ¿Sí? Entonces, nosotros, como iglesia, como miembros de este grupo, hay muchos que nos han acompañado durante mucho tiempo, incluso antes de que yo llegara. Pero ¿qué pasa, hermanos, que no hacemos una oración? No compartimos un versículo de bienvenida, no. O sea, eso, aunque se vea pequeño, aunque sea algo que pueda parecer insignificante, nos ayuda porque lo que el Señor le habló a usted cuando usted meditó en esa palabra, cuando usted oró por la petición de esa persona, en el caso de las oraciones de intercesión que hacemos al final, son muestras de que usted tiene algo para dar. No solo estamos para recibir, es una bendición recibir. Uno sentarse a escuchar a un maestro en la palabra y recibir y adquirir todo ese conocimiento y recibir en nuestro espíritu. Pero también nosotros tenemos capacidad de dar. ¿Sí? Porque la iglesia la compara el Señor como un edificio. Pero entonces imagínense que hay un combo de ladrillitos que dicen, no, es que nosotros no servimos. Y el maestro lo necesita para terminar el muro y ellos, no, es que no. Y no se dejan coger y el maestro corre detrás de ellos y no se dejan coger para terminar de edificar la iglesia y no se dejan coger. Y el cemento se esconde y la carretilla se quita la rueda para no trabajar porque no, dicen que no pueden servir, que no son útiles. Tienen es que estarles a ellos sirviendo, pero ellos no servir. Hermano,
Usted es un instrumento en las manos del Señor. Entonces no le dé miedo, no le dé pena ser útil en las manos de Dios. Porque es que el que va a hacer la obra no es usted. Es como un vaso. Bien lo dice la palabra que nos compara con vasos. Lo que la persona busca cuando busca un vaso no es al vaso. Es lo que va a echar adentro para beber, ¿cierto? Entonces, lo ideal y de lo que uno habla cuando se toma un líquido, cuando prueba algo de beber, usted no va a hablar con el vaso lleno de una gaseosa o de un agua, una limonada, y usted bien sediento y todo el tiempo no se toma lo que está adentro, sino se queda admirando el vaso. Tan lindo el vaso. Está bonito y le hicieron un grabado bonito y es resistente porque yo lo he lavado y se me ha caído y no se rompe. Usted no se queda mirando el vaso. Usted lo que hace es servir y va tomando y sacia su sed. Entonces lo importante no es el vaso, lo importante es lo que hay dentro. Bien lo dice el Señor. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí me hago entender? El poder, el Espíritu Santo, los milagros, la presencia, la palabra de consuelo, todo eso que podemos dar, lo hace el Espíritu Santo que está dentro del vaso, adentro. ¿Sí? Entonces, el show no se lo roba el vaso, se lo roba lo que hay adentro. Y usted y yo, cuando nacimos de nuevo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es el que hace la obra, no nosotros. Pero si es un vaso que está sucio, o es un vaso que está a medio fabricar, no está preparado. Pero si usted es un vaso que ya está fabricado, que ya salió a la venta, que ya lo compraron y está en una casa, hermano, le toca servir. Entonces, no tenemos que estar tomando leche ya. Tenemos que buscar alimento sólido. Dice en el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando miramos que dice sobre el ejercitar los sentidos para el discernimiento del bien y del mal, incluye las doctrinas que nosotros recibimos. Tanta vaina que uno se encuentra en internet y tanto contenido cristiano, uno tiene que no estar diciéndole a todo amén. Hay que salir una imagen de Dios y dice, no, es que no me ignores. Si me crees, di amén o escribí amén. Cualquiera puede hacer eso. Pero vaya y viva como dice la Biblia. Ahí sí usted demuestra que ama a Dios. No dándole amén a una imagen de Facebook. No mandando cadenitas de que si haces esto un milagro ocurrirá. No, así no es. Es salga y aplique lo que le dice la palabra diariamente. Ahí entonces es que estamos empezando a adquirir madurez. Ahí es donde se hace ese ejercicio de los sentidos. Cuando usted estudia la palabra y persevera y la escucha y la mastica y la medita y hace devocionales, ¿sí? Entonces ya usted va a detectar que este contenido, tal vez esta persona que me habló, incluso en su iglesia, usted puede decir, este pastor está predicando algo como raro, porque eso no es lo que dice la Biblia.
¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces nosotros no es, como le decía, que porque es mi pastor y tal, entonces todo lo que él diga, amén, amén, y ya, no hay discusión. No, a este grupo le pusimos los de Berea porque la invitación es a que examinemos todo. Mire, ellos tenían, los cristianos de Berea, que era un sitio en Medio Oriente, ellos recibieron a Pablo, ¿sí? Ellos habían oído algo de las buenas noticias, pero vino Pablo, el mismísimo apóstol Pablo, y les predicaba a ellos en las sinagogas. ¿Y saben qué hacían ellos? Cogían las escrituras y las miraban y comparaban con lo que él decía. Entonces, como el Espíritu Santo estaba haciendo la obra, no Pablo, ellos miraban las escrituras según como él las citaba. Ok, listo, sí, tiene razón. Ok, sí le creo. Porque era el Espíritu Santo el que los estaba convenciendo a ellos de que eso era cierto. Pero ellos no era que sí, amén, 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 ahí a la ciega. No, cogían la palabra y decían, ok, esto está aquí, y entonces se enlaza con esto, el Espíritu me trae el discernimiento, el entendimiento, me ilumina la escritura, y entonces, ok, yo acepto eso, pero imagínense, si ellos tenían el propio apóstol Pablo y lo sometían a juicio con la palabra, ¿usted por qué no puede coger a su pastor y decir, venga, un momentico, usted me cae muy bien, yo lo quiero mucho, nos hemos abrazado al final del culto, pero yo necesito saber si lo que usted me está diciendo está en la Biblia o no? Así de sencillo. Tenemos que ser gente que no come, no traga entero. Tenemos que ser gente que todo lo pasa por un tamiz, por un colador. Y ese tamiz, ese filtro que debemos usar es la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Y es una invitación para todos. Así usted lleve 1000 años o un día de ser cristiano, tiene que hacerlo. Que dice la palabra que tenemos, la Biblia es la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Estamos en un mundo oscuro y somos llamados a ser luz. ¿Sí? Nosotros somos como velitas. Nos acercamos a la antorcha nos enciende y entonces somos luz a donde vayamos. Pero si usted deja que doquiera viento de doctrina, como dice Pablo, se lo lleva de aquí para allá, de allá para acá. Si entonces el cristianismo ahorita se metió en nueva era, vamos para allá. Si después se mete el evangelio y la prosperidad, vamos para allá. Si se vuelven coach motivacionales los pastores, vamos para allá. No. Aquí mismo nos lo está hablando. Debemos ser ya maestros. Y tenemos que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso no es que sale Daniel Aviv aquí a decirme un par de cosas y yo, oh my God, y Tini le da like y lo comparte. Y no, ese tipo es un duro, porque habló de Dios un par de cosas. Pregunta, ¿usted cogió eso y lo filtró con la palabra a ver si es cierto, a decir si eso concuerda con el mensaje del Evangelio? ¿Cuántas veces ha leído usted su Biblia? Y no es que, mejor dicho, el que más la lea es el que más sabe, no. La cuestión, yo la he leído 2 veces. O sea, si la idea es chicanear de esto, yo no es que lleve muchas. Llevo 2 veces. Pero gracias a eso pude entender muchas cosas. Estaba creyendo y aún predicando cosas que no eran. Fueron abiertos mis ojos, cayó el velo. ¿Sí? Y pueden hacer de nuevo de verdad, verdad. Pero esas cosas
no pasan porque usted pasó, lo hicieron llorar por alguna canción o fue que un pastor habló medio llorando y usted se conmovió y entonces usted pasó adelante, hizo una oración y ya, solucionado el problema. Veía un video de Paul Washer que decía que había un músico tremendo y terminó el concierto y al terminar un joven se le acercó al músico y le dijo: yo daría cualquier cosa, haría lo que fuera por tocar como usted toca. Y él dijo: yo he hecho hasta lo imposible por tocar como yo toco. Entonces él le dijo: no, ponga sus manos sobre mí y que todo ese conocimiento se me meta a mí ya. Y no, hermano. La gente piensa que con una oración que el pastor le imponga manos, entonces usted ya, sus problemas se van a solucionar y que ya, no dicho, se va a saber la Biblia de tapa a tapa y ya va a tener todos los dones espirituales. Eso no funciona así, hermano. Las cosas de Dios son cuestión de paso a paso, son cuestión de aprender, de esforzarse. El que le da todo gratis es el otro equipo, aquí no. Todo rápido, fácil, gratis, sin esfuerzo, eso es en el otro equipo, aquí no. Acá hay que esforzarse. ¿Sí? Y yo he tenido que buscar y rodearme de personas que me sumen, rodearme de personas que me lleven a siempre buscar a Dios en todo, buscar practicar la palabra. Que hay veces que no lo hago y me cuesta y sí, eso a todo el mundo le va a costar. Porque recuerde que estamos en un empaque de carne. Pues la carne no es que ayude mucho. Pero el Señor nos habla de que tenemos una armadura. ¿Sí? El ejercicio, nos habla de ejercitar los sentidos. El ejercicio no es que usted se inscribió al gimnasio y ya el otro día tiene el six-pack y, mejor dicho, cuerpo de fisiculturista. No. Para esa gente lograr esos resultados tuvo que pasar más de 2 años en el gimnasio. Sencillo. Fácilmente así, más de 2 años. Juiciosos todos los días. Con su rutina, con la alimentación, con el sueño, cuidándose. Eso no sucede de la noche a la mañana. Y usted no va a ser un cristiano maduro de la noche a la mañana. De hecho, nosotros no podemos depender de un pastor o de una supuesta autoridad espiritual, como a veces los pintan, todo el tiempo. Porque resulta que el pastor vive en una casa y usted vive en otra. El pastor tiene sus problemas, usted tiene sus problemas. Entonces, ¿a quién va a acudir cuando usted está en problemado en la casa? ¿Va a llamar tuvo una discusión con su esposa y va a llamar a las 3 de la mañana al pastor a que le solucione eso? No. Usted tiene que hacerlo. Que es difícil, que es feo, que me da pereza, que no quiero, que no importa. Es usted y Dios. Soluciónelo. Punto. En la vida cristiana no hay atajos, entonces quiero que ya, o sea, que esto sea como una alerta, inclusive para mí lo es, de que busquemos madurez espiritual, de que busquemos madurez en nuestro caminar con Dios, que no estemos dependiendo de que otra persona haga lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si Dios nos escogió a nosotros es porque nos equipó. En la Biblia dice que nos dio la armadura de Dios. En la Biblia dice que nos hizo más que vencedores. En la Biblia dice que tenemos el Consolador. En la Biblia dice que el Señor está intercediendo por nosotros día y noche. Murió por nuestros pecados, nos redimió, nos justificó, nos adoptó. ¿Qué más quiere? Tenemos que ponerlo de nuestra parte también. Y lo que nosotros ponemos es un granito de arena así chiquitico. Dios ya hizo el 99% de todo lo que había que hacer. Ahora, no estoy diciendo que lo que falta es meramente fuerzas suyas, obvio no.
pero hay que poner de nuestra parte, tenemos que ser vasos útiles. ¿Sí? Entonces, disculpen si la palabra fue un poco dura, pero son tiempos difíciles, son tiempos duros y tenemos que estar preparados para cosas duras. La iglesia está siendo seducida por muchas cosas y tenemos que estar alertas y no dejarnos engañar. Amén. Entonces quiero hacer una pequeña oración ya para terminar. Y quiero que ahí donde usted está cierre sus ojos y tiene su rostro. Si tiene que reconocer algo al Señor, hágalo. Está usted en su privacidad con Dios. Ahí nadie lo va a escuchar, nadie lo va a juzgar, ni tiene por qué hacerlo. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la palabra que has traído, porque lo importante es la palabra que tú trajiste, no el vaso que la dio. Señor, te pedimos perdón si hemos sido inmaduros. Te pedimos perdón si hemos querido que todo lo hagas tú y nosotros simplemente mirar cómo tú haces. Es cierto que hay momentos en los que debemos descansar y dejar que tú obres. Pero en la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Señor, ayúdanos a hacer lo que depende de nosotros, a hacer todo lo posible porque tú harás lo imposible, Señor. Tú abrirás puertas, tú pondrás el convencimiento en aquellos a los que nos pides que les hablemos, Señor. Padre Celestial, en esta hora reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos, Señor, que tal vez hemos sido necios, tal vez hemos sido negligentes, Señor, pero perdona nuestro comportamiento. Perdónanos, Padre Celestial. Te necesitamos. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer, pero tú nos has enviado a hacer la buena obra, a pelear la buena batalla. La buena batalla no se va a pelear sola. Necesitas enviar guerreros. Tú ya nos diste tu armadura. Tú ya nos hiciste más que vencedores. Tú ya nos diste, Señor, esos primeros rudimentos. Nos diste la leche. Pero ahora nos llamas a ser maduros, a ser personas que se deleitan en la oración, en la meditación, en el estudio de la palabra, en hacer un devocional, en compartir un versículo, en compartir una oración por una persona. Señor, haznos vasos útiles, Señor, a partir de ahora. Ayúdanos a que esta palabra nos toque, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que podamos llegar a aplicarla en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, por cada persona aquí representada y cada familia. Que así sea, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.